Hola, buenos días a todos. Nos encontramos otra vez en el marco de esta asignatura de teoría y crítica literarias y hoy vamos a continuar con el estudio de otro tema, a saber el paradigma formalista. En realidad expondremos el contenido relativo a este tema en dos sesiones. Es decir, que la clase de hoy la vamos a dedicar a una parte del tema y la continuación la veremos en otra grabación o en la próxima grabación. La clase anterior la hemos dedicado a lo que podría llamarse la taxonomía de las funciones de la literatura. En realidad, se trata de una clasificación en la cual figuran unas determinadas funciones que hayan su razón de ser tal como lo hemos señalado en perspectivas diferentes. Así hemos hablado, entre otras, de la función social, la función de compromiso, es decir, la función que de una manera u otra relaciona el producto literario con el contexto, por ejemplo, social. Hemos visto igualmente la función psicológica, la función catártica. Hemos hablado también de la función placentera o de entretenimiento, la función didáctica, la función también histórica o la función estética. En realidad hemos visto cómo se trata de una, digamos, cuestión relativa a la ya vieja y nueva también problemática de la relación entre lo que es la literatura y la realidad. La literatura, entendida desde luego como producto artístico, y la realidad por su parte pues entendida como contexto. Entonces se sabe que el hecho literario, o mejor dicho, la naturaleza o carácter de la obra literaria es tan complejo y por lo tanto puede explicarse en función de, digamos, de un sinfín, digamos, de aspectos que lo determinan en realidad. Generalmente, cuando se habla de una obra literaria, se suele hablar de, digamos, de la tríade o esta relación tríptica, digamos, de comunicación entre autor y lector y obra. Entonces, el autor, en tanto que escritor del producto literario, la obra, en tanto que producto material, físico, perceptible, que contiene, digamos, un determinado mensaje, y el lector también, igual que el autor, como entidad, como ser humano, que vive en un determinado contexto que es la realidad. Entonces, en este caso se plantean un sinfín de preguntas. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que el autor pueda distanciarse del contexto real en el cual vive para producir una determinada obra literaria de ficción, por ejemplo,
o un poema. Es decir, cabe la posibilidad de que exista una obra literaria, digamos, aisladamente de lo que son los determinismos, digamos, o las circunstancias contextuales de la misma. Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el autor pueda disociarse de sus preocupaciones personales, de sus inquietudes, de sus emociones, etc., para producir una obra literaria. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, del lector con la obra literaria, etcétera? Es decir, aquí hay un sinfín de preguntas que en realidad muestra la naturaleza compleja de la obra literaria. Y la respuesta en gran parte pues depende de la perspectiva, del ángulo de vista, del punto de mira desde, digamos, el cual se contempla el hecho literario. Depende en gran parte de lo que es el paradigma que se sigue. Y en este contexto, antes de hablar precisamente del paradigma formalista, tenemos que definir lo que entendemos por paradigma. En un sentido general, el paradigma quiere decir una manera de ver el mundo, es decir, una forma de ver la realidad. Es un esquema mental de principios que se formulan con la experiencia, pero científicamente hablando, un paradigma es una manera de investigar, es decir, una forma de tratar el objeto de estudio, en nuestro caso concreto aquí, la literatura. Pero también supone la manera de acercarse a este objeto que es la literatura. Entonces, todo paradigma supone una concepción general del objeto de estudio, es decir, de una determinada ciencia, y supone igualmente la forma de acercarse a los problemas que deben estudiarse, supone igualmente la determinación del método que debe emplearse para interpretar el hecho literario. De ahí precisamente todos, digamos, los movimientos o escuelas que vamos a ver luego en este marco conforman más o menos lo que es un paradigma. El formalismo constituyó un paradigma. El estructuralismo también, el marxismo, el feminismo, el historicismo, el neocriticismo, etc. Es decir, son movimientos, pero al mismo tiempo movimientos, claro, de pensamiento, son espíritus de la época, pero también son paradigmas, modos de entender el objeto literario. Entonces, hablando del paradigma formalista, lo que vamos a ver en esta primera parte es precisamente el surgimiento del mismo, sus antecedentes que conforman más o menos el origen del formalismo, y vamos a hacer hincapié en el simbolismo y el futurismo en este caso, y luego vamos a hablar precisamente de las escuelas de orientación formalista, y vamos a empezar, claro, un aspecto que vamos a continuar en la clase próxima sobre las fases del formalismo ruso. En cuanto al primer aspecto, el surgimiento del formalismo, podemos decir que la importancia de la llamada teoría formalista radica en el hecho de que constituyó la culminación de las direcciones
multifacéticas de la especulación poética del siglo XIX y esencialmente las desarrolladas en el marco del pensamiento retórico. Pero el interés del formalismo estriba de la mismísima forma en su instauración como una serie de meditaciones y reflexiones teóricas que de algún modo fundaron las bases de lo que sería después el estructuralismo del siglo pasado. No obstante, hablar del formalismo como escuela supone tener en cuenta que si quisiéramos hallar los puntos comunes que unen el pensamiento de sus figuras emblemáticas, es decir, sus máximos, digamos, exponentes, lo que más llamaría nuestra atención sería probablemente el hecho de que se trata de científicos que vagamente coinciden en sus orientaciones teóricas y metodológicas. Pues tantos son los estudios que alegaron, por ejemplo, que los exponentes del formalismo ruso nunca llegaron en realidad a formar una escuela homogénea y compacta. Pues algunos estudiosos o tratadistas como Boris Steiner, por ejemplo, distinguen entre tres grupos cuyas orientaciones fueron distintas. Una extrema derecha, representada esencialmente por Eschenbauer, que defendía la tesis del lenguaje literario poético, un centro que aboga por la llamada teoría lingüístico-poética, protagonizado por Jacobson, y finalmente una extrema izquierda que se adhería al punto de vista sociológico, es decir, entre otras cosas, defendía la función, digamos, social de la literatura. De este modo, cualquier intento de determinar la identidad de este movimiento en términos de homogeneidad queda ilusorio, ya que, tal como lo veremos más adelante, todo indica que se trata de un grupo de pensadores cuyas especulaciones se caracterizan por el pluralismo metodológico y la diversidad de los enfoques abiertamente expresados y adoptados por sus seguidores. De hecho, son muchas las propuestas teóricas propuestas por los exponentes del formalismo, de manera que cabe la posibilidad de afirmar que esta tendencia formalista no representa ni siquiera la suma de sus teorías, ya que todo nos lleva a colegir, a sacar la conclusión de que a través de las distintas reflexiones formalistas hay una clara y continua pugna de visiones que van a veces hasta el extremo de la incompatibilidad y a veces a la contradicción. Sin embargo, pese a las divergencias que marcaron la extensa y copiosa labor de los formalistas, puede decirse que fueron ellos quienes tuvieron el mérito de desarrollar lo que actualmente se ha dado en llamar teoría literaria, como disciplina independiente. El punto de partida fue, como lo es el caso en todo movimiento innovador, la ruptura deliberada con las anteriores prácticas de investigación relacionada con el campo literario. Una de sus preocupaciones fue repensar los viejos paradigmas en busca de nuevos enfoques que se caracterizan con el afán de crear una ciencia literaria
que se ocupara del examen y estudio de un objeto concreto y material que es la literatura. Ello supone entonces que las teorías formalistas se erigieron como el primer intento de dar legitimidad científica a una disciplina que ya era tiempo de establecerse como autónoma, con sus propias problemáticas, sus aparatos conceptuales específicos y sus propios métodos de análisis y interpretación. En realidad, el formalismo apareció como movimiento revolucionario que se mostró reacio a adoptar las orientaciones que interpretaban el texto literario desde un punto de vista sea político, social, sea psicológico o incluso histórico y filosófico. La preocupación primaria de los formalistas era determinar la especificidad de la producción literaria como un género artístico peculiar. De ahí vino su esfuerzo por demostrar que era imposible estudiar la literatura sin identificar lo que hace que un texto sea literario, es decir, su estructura formal y las distintas propiedades estéticas cuya organización hace de él un objeto materialmente artístico. Puede decirse, entonces, con Jesús Maestro, que el formalismo ruso reacciona inicialmente contra las dos tendencias más representativas de la crítica literaria de su tiempo, a saber, el positivismo histórico y la crítica impresionista. En consecuencia, los formalistas tratan de constituir la literatura en el objeto de conocimiento específico de una determinada disciplina científica, una poética formal que desde principios metodológicos propios dé cuenta de las cualidades estéticas esenciales de la obra literaria. Desde este punto de vista, consideran que la literariedad constituye el objeto principal de estudio de la ciencia literaria, al ser lo que confiere de forma específica a una obra su calidad literaria, lo que constituye el conjunto de los rasgos distintivos del objetivo o del objeto literario. Fin de la cita. Conectándose con la estética clásica y clasicista, y al mismo tiempo con el estructuralismo, e incluso con la estética modernista del siglo XX, podemos decir que el formalismo no nació de la nada, ni fue nihilista en sus especulaciones teóricas. De hecho, se trata de unas orientaciones teóricas que se dejaron influenciar por la lingüística, por ejemplo, de Ferdinand de Saussure. No obstante, urge apuntar que los primeros enfoques formalistas surgieron en Rusia en el momento en el cual dos tendencias de suma trascendencia estaban desarrollándose en Europa occidental. Nos referimos desde luego al simbolismo y al futurismo. En este sentido puede alegarse que resulta casi imposible entender la tendencia formalista sin señalar los puntos de encuentro o los puntos comunes con estos dos movimientos y que radican esencialmente el interés por el estudio de las técnicas de versificación defendidas por los simbolistas, por ejemplo, y la tesis del valor primario y autosuficiente del lenguaje poético, tanto en su forma fónica como semántica. Como es sabido, el simbolismo fue un movimiento poético y artístico desarrollado originalmente en Francia y acabó influyendo sobre todo en la forma de hacer poesía,
sobre todo a finales del siglo XIX y principios de la centuria siguiente. Se trató de un movimiento que se desarrolló como práctica que rechazaba la expresión literaria como ligada a las luchas sociales, es decir, la literatura entendida como un hecho estrictamente relacionado con la realidad y con el entorno, es decir, como expresión calca de la realidad y el mundo circundantes. Se erigió entonces el simbolismo como movimiento que reaccionó contra las tendencias positivistas y parnasianas. El formalismo ruso entroncó en realidad de forma íntima con la poética de los simbolistas, pero el formalismo rechazó también los enfoques simbolistas marcados por la subjetividad y por el haber defendido la tesis relacionada con la idea de la intuición, por ejemplo, o la inspiración como factor decisivo en la creación literaria. Pues tal como lo veremos más adelante, los formalistas defendieron el hecho literario como artificio, o sea, una labor que se instituye como una suerte de orfebrería del lenguaje, un producto artístico que requiere unas competencias y unas praxis que van más allá de toda, digamos, idea de musa o duende inspiradores. En cuanto al futurismo, huelga apuntar aquí que se instituyó como un paradigma artístico en varios campos, tales como la literatura, las bellas artes, la música, etc. Se desarrolló como pensamiento aproximadamente a partir de finales de la primera década del siglo XX y impuso sus primosas, digamos, teorías, o sus premisas, perdón, teóricas, hasta los años más o menos 20 del siglo pasado. Era un movimiento vanguardista que rompió con las tradiciones artísticas hasta entonces estaban de boga. La concepción de los futuristas defendía la conjetura de la invalidez de las normas, patrones y costumbres tradicionales que regían la creación, y ideológicamente también se opusieron a los formalistas a las tendencias burguesas de la época. En sus comienzos, el futurismo literario abogó por la tesis de la literatura como arte dinámica que corresponde a la nueva era industrial. Se optó por el llamamiento a una palabra liberada de las construcciones gramaticales convencionales y que fuera capaz de expresar el ajetreo de la civilización urbana o influir visualmente en el lector a través de diversos experimentos tipográficos. El futurismo rechazó la idea de cronología, armonía, pero sobre todo rechazó el prototipo lírico y psicológico y se mostró categóricamente reacio frente a la poética y estética tradicionales. Es crucial afirmar en este marco que los futuristas reaccionaron igualmente contra las canonizaciones de orden poético establecidas y afianzadas por los simbolistas, optando de este modo por la búsqueda de nuevos fundamentos teóricos sobre los que constituyeron su propia poética. Esta actuación de los futuristas contra el sistema poético del simbolismo constituyó en realidad un apoyo para los formalistas para establecer y para repensar los métodos y enfoques literarios. De hecho, por ejemplo, al escribir su artículo La resurrección de la palabra,
lo que Shklovsky, uno de las figuras emblemáticas del formalismo, lo que defendía era la idea de las palabras liberadas o la del lenguaje translucido, defendida, claro, esa idea por los futuristas. En pocas palabras, podemos decir con José Domínguez Caparrós que el formalismo nace como un movimiento de reacción al ambiente imperante en los estudios literarios y como continuador de una tradición que se interesa sobre todo por los aspectos formales, por el procedimiento. En cuanto a la idea de las escuelas de orientación formalista, podemos decir que la actividad de los lingüistas que se esforzaron por instaurar una ciencia o disciplina científica que tuviera como objeto de estudio la literatura, se desarrolló paralelamente en dos centros universitarios rusos, a saber, la Universidad de San Petersburgo y la de Moscú. Desde el principio, la labor de ambos centros partió de la convicción compartida de la existencia de determinados problemas y cuestiones que se tenían que estudiar desde nuevos enfoques. En 1917 se creó la llamada Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, conocida con el nombre de OPACHAS. Se fundó en San Petersburgo por un grupo de jóvenes investigadores, de entre los cuales podemos citar, por ejemplo, Boris Eichbaum, Viktor Shklovsky, Boris Tomaszewski, Yuri Chinanov. El segundo grupo era el Círculo Lingüístico de Moscú y fue creado alrededor de 1915-1916 y sus principales representantes fueron Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson, Osip Braik, entre otros. Este círculo desarrolló sus actividades desde 1915 hasta más o menos 1920 por ahí, año en que Roman Jakobson, su principal animador, se fue a Praga o se exilió en Praga, ¿no? Se trata de dos grupos que, tal como ya lo afirmamos, concibieron el producto literario desde perspectivas distintas y a veces contradictorias, pues pese a sus relaciones amistosas y su conciencia de pertenencia al mismo movimiento, se nota que los investigadores del Círculo Lingüístico de Moscú han asumido la tesis de que la poesía es el lenguaje en su función estética y han abogado por la idea del desarrollo histórico de las formas de arte y por una base sociológica en el hecho literario, mientras que los lingüistas de San Petersburgo afirman que el motivo poético nunca es sólo un desarrollo del material del lenguaje, ya que el desarrollo histórico de las formas de arte es completamente autónomo, independientemente de la base sociológica. Sin embargo, habrá que insistir en el hecho de que lo que une a estos teóricos o lo que compartieron estos teóricos era su esfuerzo por establecer una ciencia literaria independiente y basada en las propiedades específicas del material literario. Es decir, que había una voluntad de dar el carácter de cientificidad a la teoría literaria. Pues sabemos que a principios del siglo XX la situación de los estudios literarios en Rusia era prácticamente idéntica a la que se daba en el resto de Europa. Estaba, por lo tanto, dominada por
una crítica académica erudita de raíz positivista y una crítica impresionista que se basa en la subjetividad. Era más o menos poco rigurosa, marcada por un claro subjetivismo, como hemos dicho, y carente de todo temperamento científico. Esta última se manifiesta sobre todo en, publicaciones no realmente científicas, en periódicos y revistas, y basada esencialmente, como hemos dicho, en criterios puramente subjetivos. Y además continuaban vigentes las ideas románticas de los simbolistas. Para los formalistas todo esto era absurdo, y era ya tiempo, de interesarse por aspectos que fueran más allá de consideraciones, por ejemplo, biográficas, impresionistas. El cientifismo o la cientificidad, o espíritu científico de los formalistas cuaja en la realidad en varios aspectos. Pues, por una parte, sitúan la obra literaria en el centro de sus objetivos, apartándose así del enfoque crítico biográfico, filosófico o sociológico, que era el que estaba entonces vigente. Conciben la literatura como un ámbito autónomo y postulan el estudio de las particularidades específicas de lo literario, o sea, lo que Jacobson llamó la literariedad o literaturidad. Los formalistas también quieren explicar cómo los mecanismos literarios producen efectos estéticos y se preguntan sobre, la diferencia entre lo literario y lo no literario o extraliterario. Se apoyan de la misma forma para sus estudios en varios tecnicismos, en una terminología científica precisa exigida por Jacobson y sus seguidores. Por ejemplo, desde las primeras líneas de su artículo sobre el realismo artístico. Por otra parte, también, pues los formalistas distinguen en el interior de la obra literaria la presencia de varios planos superpuestos: fonemas, prosodia, ritmo, entonación, etc. Y afirman que aunque cada, estrato, cada componente posee una entidad propia, todos se relacionan con los demás estratos. Es decir, estamos ante la idea de la obra literaria concebida como un todo, como un sistema cuyo funcionamiento se debe a, la relación sinérgica entre todos sus componentes. Una estructura que de esta forma va a considerarse como cerrada frente a todas las circunstancias contextuales, como por ejemplo la vida del autor, como los determinantes, sociales, como la situación política, etc., ¿no? Es decir, se trata más o menos de la preparación a lo que sería después el método intrínseco, el método inmanente, que según el cual todo lo que importa es la obra y nada más que la obra. Todo lo exterior debe quedarse fuera, de la interpretación literaria. Y por lo tanto, finalmente podemos decir que los formalistas niegan tener un sistema, acabado y cerrado. Otro aspecto de suma importancia es también el relativo a las, fases del desarrollo
de este paradigma formalista, es decir, las fases o los periodos por los que ha pasado el formalismo. Pues se sabe que la historia de las teorías del formalismo ruso deja mostrar un continuo diálogo entre sus representantes, pero también entre los mismos formalistas y sus opositores, esencialmente los teóricos de, digamos, inclinación marxista, que rechazaban los métodos formales. Tal como lo señala Viktor Ehrlich, se puede mencionar 3 etapas en el desarrollo del formalismo ruso. La primera etapa es una etapa de enfrentamiento y polémica, y va desde 1916 hasta 1920. Una, digamos, etapa, una fase de desarrollo que dura desde 1921 hasta 1926 y finalmente una fase de crisis y disolución y ocupa el intervalo, digamos, temporal que va desde 1926 hasta 1930, año en que se produjo, digamos, la disolución de los dos grupos en cuestión, de Petersburgo y de Moscú. En cuanto a las características de estas fases, entonces, como lo veremos en la clase próxima, cada etapa se caracteriza por una serie de, digamos, de características, características teóricas, desde luego. Cada etapa resalta por el aparato conceptual o los conceptos que han utilizado los formalistas y que de una forma u otra van a constituir lo que serían las distintas teorías del formalismo, que en gran parte contribuyeron al desarrollo de lo que es la teoría literaria. Y lo dejamos aquí hasta la próxima. Gracias.